Es el cierre de esta primera temporada, porque quiero contarles un poco lo que fue este proceso, mis aprendizajes, reflexiones de estos 27 episodios, decirles y contarles que en septiembre viene la segunda temporada, pero no quise dejar pasar la oportunidad. Agradecerles a todos mis invitados de esta primera temporada, porque a pesar de no conocer el proyecto, no conocerme a mí, confiaron en mí, en este nuevo aprendizaje para mí, que fue entender cómo puedes llegar a muchísima gente. Atleta se escuchó en más de 30 países, se reprodujo, se vio más de 40,000 horas. Estuvimos en el top 20 del ranking de podcasts más escuchados, y que si nos enfocamos en la parte en donde queremos aportar y quiero aportar, creo que eso va cumpliendo cualquier expectativa. Yo creo que eso, si nosotros nos formamos así y formamos así a nuestros niños, yo creo que vamos a tener una mejor sociedad, ¿no? Porque vamos a perder el miedo a intentarlo, vamos a perder el miedo al qué dirán. Y eso creo que tiene un impacto sumamente importante, porque nos enfoca en el proceso, nos enfoca a dar lo mejor de nosotros en cada día, y ya veremos a dónde llegamos y ya veremos cuál va a ser el resultado. Pero lo único que sí les puedo asegurar es que vamos a ser mejores personas y vamos a formar a mejores personas. Y ser competitivo es algo sumamente medular en lo que hagamos en nuestras vidas, porque eso pasa a ser algo con lo que vamos a tener que hacer, no nada más en el deporte, sino en cualquier aspecto de nuestra vida. De las coincidencias que yo tengo en estos episodios es justamente eso, ¿no? La importancia que tuvieron los entornos de la mayoría de ellos, de lo que recibieron de sus papás, de sus entrenadores, de esa persona que formó, fue parte fundamental de dejarlos volar. La disciplina es mucho más importante que la motivación, siendo que la motivación es un tema importantísimo. Que nos enfoquemos mucho más en el proceso y no tanto en el resultado. Pues espero esto esté dejando una semillita en algunos de ustedes y puedan tomar de esto para sus vidas. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Maldonado. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Atleta, espacio donde platicamos con atletas, exatletas y personalidades del entorno deportivo acerca del impacto personal y profesional del deporte en sus vidas. Te agradezco muchísimo que me ayudes a que el mensaje de Atleta llegue a más gente suscribiéndote y compartiendo el episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Atleta. Hoy un nuevo episodio, un episodio muy diferente. Es el cierre de esta primera temporada, la cual no quise dejar pasar porque quiero contarles un poco lo que fue este proceso, mis aprendizajes, reflexiones de estos 27 episodios, decirles y contarles que en septiembre viene la segunda temporada, pero no quise dejar pasar la oportunidad. Agradecerles a todos mis invitados de esta primera temporada, porque a pesar de no conocer el proyecto, no conocerme a mí, confiaron en mí. De verdad, muchísimas gracias. Y voy a empezar a contarles un poco, o voy a partir de lo que es Atleta y la razón de ser de Atleta, y de cómo, el por qué empezó Atleta. Primero fue mi intención de querer aportar a mi entorno, a mi comunidad, de lo que el deporte significó para mí, de los aprendizajes que me dejó y de la necesidad que vi también en mi entorno, hoy que soy papá, de toda la desinformación que existe, y que quería también de alguna manera acercar las historias eh, de aquellos atletas, de aquellos que vivieron el proceso y que de alguna manera también, así como se entiende que lo lograron, o estos paradigmas que existen, también de los procesos, porque hoy nada más estamos muy acostumbrados a ver el que lo logró, hoy en cuestiones de todo el tema de redes sociales, solo vemos los éxitos, que se les llama así, y no lo que hay detrás, ¿no? Entonces, para mí era muy importante como bajar ese proceso y hacer ver que todo este proceso pues va de la mano con muchísimo sacrificio, con muchísimas bajas, mucho más bajas que altas, y que ese proceso creo yo que es súper importante trasladarlo, no nada más a los atletas, sino a los entornos, ¿no? Y dejarlos vivir todo este proceso que inicia como un aspecto formativo, que obviamente va de la mano con un asunto de aprender a competir, y cuando eso se hace desde muy chico, aporta muchísimo para la vida. Bueno, dicho esto, en términos de lo que fue Atleta o el por qué Atleta, les quiero platicar un poquito que es fuera de lo que es el deporte, pero es lo que significó, lo que fue este proceso, un proceso de muchísimo aprendizaje, de ahora sí que romper barreras, porque para mí el hablar en un micrófono, tener una cámara enfrente, pues realmente es algo, lo podría decir hasta incómodo, es sumamente retador.
en muchos momentos, pues muchísimos miedos y que creo que ese es un asunto también muy importante en términos de lo que creo yo que quiero transmitir a través de este proyecto, que es quitar los miedos, ¿no? Atreverte, intentarlo. Lo dijo en alguno de los episodios, porque lo repito mucho, porque creo que es muy importante, Alejandro Ochoa, en términos de lo que las redes sociales están haciendo hoy, ¿no? Que es eh, pasmar a los chavitos y adultos a intentar cosas, porque eso, el miedo a exponerte, el miedo al qué dirán, creo que está siendo un factor sumamente rudo, vamos a ponerlo así, y que está limitando muchísimo el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, dicho esto, pues para mí significó mucho este proyecto de un emprendimiento, porque al final de cuentas es un emprendimiento con lo que conlleva eso. También uno de los temas importantes que yo, pues no sé si era que no tenía expectativas en eso o era como un tema de a ver cómo se va a dar. Me encontré con pláticas sumamente profundas, una aceptación de los atletas y de los personajes que estuvieron acá, de compartir, de ser vulnerables, de trasladar todo aquello que en muchos momentos eh, no se dice y que creo que es bien importante, creo yo, esa profundización, porque hace ver lo que yo mencionaba hace un rato, ¿no? Que es creer que no nada más somos nosotros los que pasamos por momentos complejos. Creo que en esta vida finalmente somos, vamos a decirlo así, no somos tan importantes que creemos que nosotros somos los únicos que pasamos por momentos difíciles o buenos o difíciles, vamos a ponerlo de esta manera. Pero creo que a través de estas pláticas encontramos como muchísimos subtemas en donde nos damos cuenta de lo familiar que es cada caso, ¿no? Y de lo que cada quien va viviendo. Y esto platicado con dos perfiles, que esa era la razón de ser de atleta, ¿no? De gente muy conocida, muy expuesta, y de otros no tan expuestos, pero con historias, bueno, que de entrada increíbles que no se conozcan más, que no estén mucho más expuestas, porque creo que eso es, incluso pues pasa a ser una parte de nuestra misión de atleta, de acercar esas historias, porque como sociedad y como mexicanos, creo que tenemos personas súper valiosas, con muchísimos mensajes, con muchísimo que aportar en todos los niveles, y que creo que eso es parte de la esencia de este proyecto, porque tiene muchísimo valor. Y esta parte, pues nos da a entender del potencial que tenemos como país. Digo, todo el mundo lo sabemos, todo el mundo lo entendemos, todo el mundo lo vemos, pero estamos atorados con muchísimas situaciones externas y que creo que si todos en nuestra comunidad entendemos que, si bien es cierto es que hoy estamos hablando del deporte, pues que a través de eso podemos darnos cuenta de que podemos avanzar muchísimo, ¿no? Y hoy tocamos el tema político y lo toqué en varios episodios. Yo creo que debemos de entender y ojalá esto llegue a oídos porque se trata de aportar, ¿no? Trata de hacer ver del impacto que el deporte puede tener en nuestra sociedad y que el impacto es social, ¿no? Si tú ves a niños, parques llenos con niños jugando, ¿de dónde los sacas, no? ¿De dónde, en qué los estás manteniendo entretenidos, ¿no? ¿Qué están aprendiendo? ¿Cómo lo están aprendiendo? Y creo que el deporte te va desarrollando esa parte desde muy chico, incluso menciono muy chico porque creo que es muy importante desde muy chico familiarizar a los niños en todos los deportes, no nada más en uno, ¿no? Pero en los adultos igual, ¿no? Entonces, si sumamos, y quiero que no, esto no quede como un tema que se dice mucho, ¿no? En cuestiones de lo que políticamente se dice o no se dice, pero creo que si en México jalamos todos juntos, acercamos las historias de aquellos que sí lo lograron, podemos tener un país de primer mundo y creo que eso es parte de lo que yo quiero compartirles, ¿no? Y yéndome un poco más profundo, porque me lo han preguntado en algunas ocasiones si el proyecto cumplió mis expectativas. Yo creo que yo lo podría dividir en dos partes, ¿no? Una primera parte es, por supuesto que sí. Incluso se fue de calle, ¿no? En términos de lo que me encontré, de la experiencia que fue, de los nuevos aprendizajes que tengo, que tuve y que he tenido y que tendré, ¿no? Y por otro lado, creo que es un proyecto de largo plazo también y que creo que este es un asunto de, como cualquier aspecto de nuestras vidas, de pedalearle,
eh, y de compartir más, ¿no? Y que creo que en el momento en el que se esté compartiendo cada vez más y acercando cada vez más historias, creo que esa expectativa se va a ir cumpliendo cada vez más, ¿no? Porque tendremos un entorno mejor. Y para mí el objetivo o mi misión personal tiene más que ver con un tema de que si yo aporto a una persona en cada episodio y en cada episodio alguien se lleva algo, híjole, creo que estamos sumando muchísimo y que yo creo que en esta sociedad estamos muy necesitados de eso, ¿no? De agarrarnos de las cuestiones positivas, aprender de lo negativo, no negativo, sino de las derrotas, de los fracasos, porque hay que ponerle nombre, ¿no? Y ahorita tocaré o profundizaré un poquito más en cuestiones de lo que son las reflexiones. eh, pero eso ha sido para mí esta experiencia nueva, ¿no? Miren, y les platico un poco lo que fue Atleta y el alcance que se tiene, ¿no? En este nuevo aprendizaje para mí, que fue entender cómo puedes llegar a muchísima gente. Atleta se escuchó en más de 30 países, se reprodujo, se vio más de 40,000 horas. eh, Estuvimos en el top 20 del ranking de podcasts más escuchados. Y eso para mí, en un proyecto que inicia, pues unos podrán decir mucho, otros podrán decir poco, pero vuelvo a la misma base, ¿no? Yo creo que ese es un proyecto que está iniciando y que si nos enfocamos en la parte en donde queremos aportar y quiero aportar, creo que eso va cumpliendo cualquier expectativa en cuestiones de vistas, en cuestiones de horas. Yo creo que eso o al menos la misión de Atleta es aportar, ¿no? Y tener una mejor sociedad, ¿no? Si lo logramos a través del deporte, yo voy a ser el hombre más feliz, ¿no? Bueno, y voy a tocarles ahorita un poco algunos puntos que son las reflexiones. Lo llamaría hasta como un denominador de estos 27 episodios. Y voy a ir tratando como de desarrollar cada uno de ellos. Y partimos con el tema de enfocarte en lo que puedes controlar, ¿no? Eh, Muchas veces estamos mucho más preocupados por el ayer o por el mañana. Y lo decía, y a lo mejor voy a ir citando algunos casos o algunos episodios porque fue muy marcado el significado que tiene esto para algunos de ellos. Y en el caso de esta frase, Liliana lo decía muy bien, en términos de que no nos debemos de preocupar por el mañana ni el ayer, ¿no? Sino hacer lo mejor posible el día de hoy, ¿no? Ahora sí, como dicen, aventar, diría Sofía Sheridan, tu 100% en tu día, ¿no? Sin preocuparte por el mañana, ¿no? Y eso creo que hace que nos enfoquemos mucho más en el proceso y no tanto en el resultado. Ya el resultado, tú ya evaluarás si ese resultado se dio en donde tú estuviste 100% convencido de que lo que hiciste lo hiciste bien y concentrado, y si no, pues volver a intentarlo, ¿no? Otro de los puntos es el tema de la disciplina. Y en algunos casos yo le pregunté a Anthony Valencia, el triatleta, relacionado con el tema de la motivación y la disciplina. Y la respuesta que él dio tiene un significado creo que muy importante, que es la disciplina es mucho más importante que la motivación, ¿no? Siendo que la motivación es un tema importantísimo, pero la motivación puede ir y venir. Pero la disciplina, si tú estás 100% convencido de lo que estás haciendo, y volvemos a entrar al tema del por qué y de los para qué, ¿no? Que decía también Liliana. Si nuestro objetivo es muy claro y nos enfocamos en nuestro presente eh, y lo convertimos en una disciplina, creo que ahí está la clave de cualquier situación que tengamos o hagamos, ¿no? A ver, entender, eh, yo les diría lo que tiene que ver con el fracaso y con aprender a ganar, ¿no? Yo creo que, y lo mencionaba hace un momento en términos del significado de atreverte, ¿no? Y atreverte en cualquier aspecto de nuestras vidas es entender que en la mesa está esa posibilidad, ¿no? Cualquiera de las dos. Pero si entendemos que cualquiera de las dos tienen como misión cumplir un objetivo que tenemos nosotros, entendemos que la derrota se convierte en una parte del proceso. Y con esto no estoy diciendo que sea bonito, ni que sea fácil, ni que no se sufra, ni que se deje de dormir, ni que se tengan miedos, ni mucho menos. Simplemente lo que estoy diciendo es que esa parte
es una de las partes más importantes para lograr el triunfo, ¿no? Y luego les comparto el tema de lo que es el éxito, ¿no? A través de lo que es ganar. Lo mencionaba en un episodio anterior, lo que significaba para alguien que ha tenido el éxito deportivo, yo diría, pues uno de los más representativos del deporte histórico mundial, que es Federer, ¿no? Alguien que significó mucho para mí, pero que el otro día en una universidad él daba un mensaje y comentaba esto él fue uno de los más ganadores, uno de los tenistas más ganadores y ganó el 80% de sus partidos. Y eso, si lo dejamos así, pues lo vemos como algo prácticamente imposible, ¿no? Sin entender lo que significa y vemos como alguien superdotado y todas las connotaciones que podremos expresar a través de ello. Pero si se le da el doble clic a ese dato, y él lo mencionaba, él siendo uno de los máximos exponentes del tenis mundial histórico, ganó el 55, el 53, 54% de sus puntos. Imagínense la balanza, ¿no? Estamos hablando de solamente unos cuantos puntos más que todos los demás, ¿no? Y eso es aprender a convivir con la derrota, porque vemos a él como de otra galaxia, que sí lo es, ¿no? Pero vemos a alguien más que puede estar 20, 30, 40 del mundo y tiene la cifra completamente al revés, ¿no? Entonces el aprendizaje que nos daba él y que decía él era que a pesar de cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, tenemos que entender o aprender a darle vuelta a la página lo más rápido posible y tomar la lección o el aprendizaje para poder sobrepasar eso y convertirlo en ese punto de diferencia que hace que ganes o que pierdas, ¿no? Entonces el aprendizaje que él nos deja, pues me parece que o el dato que él lo da, humaniza mucho más esta situación de entender a la derrota como algo súper importante para el desarrollo de cualquier persona y cualquier individuo, ¿no? En cualquier aspecto de nuestras vidas. Tocaba el tema ahorita de lo que es la competencia, ¿no? Yo siento que en nuestra sociedad, el decir que se es competitivo, y lo digo así porque yo lo he escuchado en muchas ocasiones, que se entiende como se da una connotación negativa, ¿no? A que alguien sea competitivo. Claro está que todo tiene que ser balanceado, pero yo me parece que el asunto de la competencia y ser competitivo es algo sumamente medular en lo que hagamos en nuestras vidas, porque eso pasa a ser algo con lo que vamos a tener que hacer, no nada más en el deporte, sino en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Y entender a la competencia y aprenderla a vivir desde muy chico creo que te da un plus mucho, muy importante para tu vida, porque lo estamos haciendo en el día a día, en lo que hagamos. Y si entendemos que esto, si se hace de una manera positiva y constructiva, pues traes un hándicap sumamente a tu favor. Quiero tocar también esta parte que, bueno, yo lo pregunto en todos los episodios, para que se entienda la relevancia e importancia que tienen los entornos. Y cuando me refiero a entornos, es a las familias, papás, hermanos, entrenadores, y todo lo que conlleva el entorno de un atleta y de una persona, ¿no? Yo diría que debemos de darnos cuenta del impacto que tiene lo que decimos, lo que dejamos de decir, nuestras actitudes, lo que hacemos que perciba nuestros hijos. Y esto lo digo por muchas situaciones que vi, no nada más cuando yo jugaba, sino ahora que me toca ser papá. Y que más que decirlo yo con un afán de crítica, es más un asunto otra vez de construir un entorno de nuestros niños, de nuestros entornos, mucho más positivo, mucho más entendiendo del impacto que tiene este mensaje que estoy tratando de hacer o de dar. Em, que en todas las edades tempranas es un asunto sumamente formativo, ¿no? Y es un asunto formativo y no tiene nada que ver con exigirles que sean Messis a los 5 años o cristianos a los 8. Y no tiene nada que ver con exigir, ¿no? Porque creo que incluso el otro día en una plática alguien me mencionaba, es que yo soy un papá exigente, ¿no? Y yo creo que se debe de ser exigente, o sea, más que se debe de ser exigente, es más bien un asunto de disciplina, ¿no? Y convertir la experiencia del niño en un asunto formativo con un aspecto de disciplina
pero más de disciplina en un aspecto de cumplir con lo que se quedó, ¿no? Cumplir con, con el objetivo que se tiene, y llámese, si estás en un equipo, cumplir tu año; si estás en un equipo de natación, cumplir tu año de natación, o buscar el objetivo de aprender a nadar; o si estás en tenis, lo mismo, ¿no? No tiene nada que ver con un asunto de no exigir. Me parece que un asunto que nosotros como papás debemos de exigir es que nuestros hijos hagan lo que hagan, lo hagan bien, ¿no? Y partimos de ahí, justamente en esta parte de como papás, la responsabilidad que tenemos en el mensaje que damos a nuestros hijos, ¿no? En esta parte es como darles la oportunidad de soñar, ¿no? De las coincidencias que yo tengo en estos episodios es justamente eso, ¿no? La importancia que tuvieron los entornos de la mayoría de ellos, de lo que recibieron de sus papás, de sus entrenadores, de esa persona que formó, fue parte fundamental de dejarlos volar, ¿no? Decía Nacho González en uno de los episodios, siendo él, que él mismo lo decía así, a lo mejor la persona no más cualidosa, su papá fue el primero que lo hizo creer que era bueno, ¿no? Y el impacto que tuvo eso en él fue una confianza. Y nosotros como papás creo que debemos al menos generar eso en nuestros hijos, ¿no? Esa parte de darles la oportunidad de soñar, generar la confianza de hacer lo que quieran, de soñar con lo que quieran. El tiempo dirá qué camino irán tomando, pero si nosotros formamos a niños que quieran la excelencia, yo creo que tendremos un mejor país. Complementando esto también, que acabo de mencionar, creo que es muy importante de la gente con la que nos rodeamos y la gente con la que nuestros hijos se rodean, ¿no? Y nuestros entornos. Yo creo que ahí está la clave de muchos de los casos, de la importancia y la relevancia que tiene este punto, ¿no? Y creo que es nuestra responsabilidad con quién estamos rodeados. Si estamos en un entorno que nos jala hacia adelante, un entorno que nos apunta para arriba, yo creo que, y ahí es donde creo que vale la pena puntualizar, que es, yo le tiro a ser el número uno en lo que haga. Igual lo puedo lograr, igual no lo puedo lograr, igual me puedo quedar a la mitad de camino, pero al final hice o estoy dando lo mejor de mí en lo que haga, y ese es el mensaje, creo yo, que es lo más importante, ¿no? Yo no tengo miedo a decir, o no deberíamos de tener miedo a decir que quiero lograr algo, ¿no? Al contrario, yo creo que eso, si nosotros nos formamos así y formamos así a nuestros niños, yo creo que vamos a tener una mejor sociedad, ¿no? Porque vamos a perder el miedo a intentarlo, vamos a perder el miedo al qué dirán. Y eso creo que tiene un impacto sumamente importante porque nos enfoca en el proceso, nos enfoca a dar lo mejor de nosotros en cada día y ya veremos a dónde llegamos, ¿no? Y ya veremos cuál va a ser el resultado. Pero lo único que sí les puedo asegurar es que vamos a ser mejores personas y vamos a formar a mejores personas, ¿no? Todo esto, digo, como puntualizando también o dando un punto más que tiene que ver con el tema de la actitud, ¿no? Todos ellos, y lo decía Boye Iturbide en uno de los primeros episodios, eh, el tema de la actitud, ¿no? Y eso cómo nos cambia desde que amanecemos, ¿no? Y cómo impacta desde el saludo a las personas, desde lo que hacemos y dejamos de hacer. Y creo que tiene un impacto súper importante esta palabra y que creo que se debe tomar más en cuenta por el impacto que genera en nosotros mismos y en nuestros entornos. Mira, y en un punto que no comenté arriba con relación al tema del entorno y que creo que complementa no nada más al entorno, sino a la persona, que es el camino es largo, ¿no? Sé que en nuestras vidas vemos el hoy y el ahorita y el resultado que estamos teniendo en este momento, pero el camino, cuando uno voltea para atrás, si bien es cierto que a lo mejor es que pudieron haber pasado pocos años o meses, pero tenemos que entender que el camino es largo y los aprendizajes se van dando día a día. Y muchas veces llegas a un punto mucho más adelante y te das cuenta de todo lo que aprendiste en ese proceso y cómo eres hoy una mucho mejor persona, un mucho mejor profesional. Y creo que ese es un mensaje que lo dieron varios, en el sentido de que, y yo creo que todo regresa al mismo punto, ¿no? Que es enfocarte en ser una mejor persona, un mejor profesional todos los días, ¿no? Y eso hace
que se vaya logrando los objetivos personales de cada quien, ¿no? En mayor o en menor medida, ¿no? Uno de los puntos también que se mencionan mucho es el aprender a estar en situaciones incómodas, ¿no? Y volvemos, creo yo, a la esencia del podcast, que es atreverte, ¿no? Cuando te animas a hacer cualquier cosa en tu vida, creo que te expones a estar incómodo, a estar vulnerable, al estar expuesto a muchísimas situaciones que pasan por tu cabeza, porque la cabeza es ahora sí que la herramienta más potente para el famoso síndrome del impostor, ¿no? Que tiene que ver con toda esta parte. Em, pero creo que cuando se entiende y se convierte esto en una disciplina, la cabeza empieza a funcionar de una manera muy diferente. Empiezas a concentrarte en el día a día, empiezas a concentrarte en lo que se entiende en el deporte como el practicar, ¿no? Y seguir intentando, y seguir intentando, y seguir intentando, hasta buscar estar en esas situaciones, ¿no? Porque normalmente cuando se está en esas situaciones es porque estás haciendo algo que te gusta, ¿no? Lo decían los atletas o lo decían algunos de nuestros invitados, en muchos momentos busco esa sensación porque es la sensación que sueño tener, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que entender que esa parte de la incomodidad pasa a ser un tema sumamente importante en nuestras vidas, ¿no? Me podría quedar hablando de muchísimos puntos de estos 27 episodios. Hay 2 puntos más que quiero puntualizar, que uno tiene que ver con el tema de la visualización, ¿no? Y en muchos, y en cualquier deporte, porque a final de cuentas en atleta, pues están tocando de todos los deportes, y el tema de la visualización pasa a ser un tema sumamente relevante, ¿no? Tocando el deporte y tocando en la vida, ¿no? Cada quien lo podrá aplicar de una o de otra manera, pero creo que pasa a ser un tema de cómo manejamos nuestros pensamientos y de cómo manejamos nuestras intenciones de todos los días, ¿no? Y eso finalmente en términos de lo que es la visualización es ponernos en los lugares en donde queremos estar. Y si nuestra cabeza funciona a través de eso que queremos lograr, volvemos al mismo punto. A lo mejor no lo llegas o a lo mejor sí llegas, pero lo que estoy seguro es que vas a ser un mejor individuo o un mejor profesional, ¿no? Otro de los puntos que me parecen súper importantes que yo creo que vale la pena puntualizar, y no es porque lo haya dejado al final, sino porque es el deporte como un medio para prepararte, ¿no? Muchas veces los entornos, por no decir quiénes, aparentemente entendemos o queremos o le decimos a nuestros hijos, a nuestros entornos, lo que deben de ser de grandes o lo que nosotros queremos que sean o no sean. Y yo creo que nosotros o nuestra responsabilidad es darles las mejores herramientas posibles para que ellos puedan tomar la mejor decisión posible en el momento en que ellos correspondan o quieran o lo quieran, ¿no? Y el deporte, cuando entendemos que el deporte es un aspecto formativo y que poco a poco va evolucionando para algunos casos y para otros no, para algunos casos dejó una semilla muy importante de aprendizajes, pero por otro lado, los que intentan un poco más tienen un montón de oportunidades, tanto por la parte profesional como la parte de educación, ¿no? Y en esta parte quiero puntualizar, porque bueno, pues finalmente el camino del profesional pues se va dando y vas construyendo una carrera a través de ello. Pero el aspecto de la formación y de la oportunidad que te brinda el deporte para una educación, yo creo que para los papás, para los chavos, también tienen que considerarlo porque es un asunto en donde se pueden obtener oportunidades sumamente importantes en sus vidas y el deporte te puede brindar y te puede acercar esas oportunidades de becas, ¿no? Y pueden notar en varios de los episodios de Atleta que se toca ese tema, ¿no? Y la oportunidad que te da de irte al extranjero o quedarte en México también, porque ya hay universidades que ya lo están brindando. Y cada vez hay más instituciones que están volteando a ver a los atletas, no nada más en las universidades, sino un poco antes, ¿no? Para que puedan lograr esos objetivos que tienen. Y hoy las carreras se están haciendo cada vez más longevas y en muchas universidades el tema del deporte es un tema sumamente serio, sumamente, y además lo que esa combinación de atleta-estudiante te puede brindar para tu vida, ¿no? Para mí el mensaje de atleta no nada más es un asunto del deporte, sino es un asunto que va mucho más allá, ¿no? Y que creo que espero que se esté recibiendo como tal
Y quiero primero agradecerle a mi equipo, a Iván, a Gustavo, en esta primera temporada. No quiero dejar de mencionarlos porque luego se van a enojar. Pero quiero que de alguna manera quede sentado lo que esto es un equipo, lo que ha sido un equipo en esta nueva experiencia, pero también lo que viene, ¿no? En esta segunda temporada, en donde estoy seguro que este proyecto irá evolucionando. Y así como a mí me tiene con un asunto de que es una pasión y una ilusión de tener un mejor entorno y una mejor sociedad, pues espero esto esté dejando una semillita en algunos de ustedes y puedan tomar de esto para sus vidas, ¿no? De verdad, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Si llegaste hasta aquí, te agradezco que hayas visto o escuchado el episodio. Te recuerdo que tenemos un episodio nuevo cada semana en todas las plataformas de podcast como Spotify, YouTube, Apple y Amazon Music. Haz que el mensaje de Atleta llegue a más gente suscribiéndote y compartiendo el episodio. Muchas gracias.